Reporte 100. En honor y en memoria de las y los policías caídos en el ejercicio de sus funciones y para prevenir la impunidad de los asesinatos contra agentes de las distintas corporaciones, la diputada Natalia Rivera de MC propuso reformas para que estos delitos no caduquen y se castiguen con prisión hasta con 60 años. Y justamente en el teléfono tengo a la diputada por MC, Natalia Rivera, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarte. Muchas gracias por abrir este espacio para compartir esta información con tu audiencia. ¿De qué tamaño es el tema de policías que han caído en el cumplimiento de su deber en Sonora, Natalia? Bueno, Sonora ocupa el 9º lugar a nivel nacional en fallecimiento de policías por agresiones. Del 2018 a la fecha tenemos 100 policías que han fallecido por esta razón. Es importante decir, Juan Carlos, que en nuestro estado el porcentaje de policías que fallecen por causas no naturales es del 41.2%. Si lo comparamos con el resto de los ciudadanos, es del 10.9%. En Sonora, el promedio de ciudadanos que fallecen por causas no naturales es del 10.9%, mientras que de los policías es el 41.2%. Entonces, es evidente que son una población en altísimo riesgo de fallecer por causas no naturales, hay que decirlo, por agresiones. Y a la fecha del 2018 tenemos 100 en esta situación, 100 familias que han perdido un padre, un hijo, un hermano. La sociedad ha perdido a policías que son quienes son un activo social sumamente importante. Esta iniciativa surge justamente de este diálogo que sostengo constantemente con ciudadanía. Me tocó platicar con un padre de familia, con un padre de un policía caído en el cumplimiento de su deber, y fue él quien me sensibilizó sobre este tema. Y bueno, esta es la razón fundamentalmente. La Suprema Corte ya incluso se ha pronunciado al respecto. En Ciudad de México se incrementó la sanción al homicidio a personal que trabaja para seguridad pública. Hubo quien interpuso una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte ya se pronunció, y el argumento fue justamente que la justificación de un agravante como esta es que la seguridad pública es una función primordial del Estado y por lo tanto es razonable imponer una sanción mayor, y en este caso hacer imprescriptible el delito donde la víctima de homicidio o lesiones sea el miembro de alguna institución de seguridad ciudadana. Sí, actualmente ¿con qué pena se castiga un asesinato de un policía, una muerte de un policía? Es igual que el resto de los homicidios. Sí. Si es un homicidio calificado, se sanciona como homicidio calificado de 25 a 50. Si es un homicidio simple, se castiga como homicidio simple de 8 a 20. Es decir, no hay una diferenciación en el homicidio de cualquier persona con respecto al de un agente o al de un trabajador de seguridad pública, así que dependerá de qué tipo de homicidio. Es importante decirlo, en Sonora el homicidio calificado es imprescriptible, pero el homicidio simple no. Luego entonces el homicidio de un policía que no enmarque en la tipología de homicidio calificado no sería imprescriptible. Por lo tanto, proponemos, no seríamos el único estado en esta situación, ya nos lleva ventaja Chihuahua o el Estado de México. De hecho, el delito de homicidio contra agentes de seguridad pública es también imprescriptible en Nuevo León, por ejemplo. Entonces sería un poco homologar nuestra legislación a estados como Chihuahua, el Estado de México, y en el caso solamente de la imprescriptibilidad del delito, como Nuevo León. Sí, esta iniciativa ya fue presentada, Natalia, ¿y en qué trámite se encuentra dentro del Congreso? Bueno, se presentó en el Pleno, se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Yo fui la impulsora de Parlamento Abierto, así que estaré muy atenta de que en el proceso de dictaminación se haga Parlamento Abierto. Viene el proceso de dictaminación, ahí la comisión que la preside la diputada Ana Karina Barrera Samaniego tendrá que convocar a Parlamento Abierto, que son todos los agentes sociales que están involucrados en el tema, y a partir de esto se dictamina y se sube a Pleno. No tarda poco tiempo. En mi experiencia personal, pues esto puede tardar hasta un año, pero esperemos, creo que esta es una iniciativa que
no tendría por qué no pasar. Hay otros estados que tienen una normatividad similar y bueno, es un mensaje de la sociedad a sus agentes, es un mensaje de la sociedad a sus elementos de todos los niveles de reconocimiento a la labor que hacen y de decirles que cualquier delito en contra de ellos pues es un delito que la sociedad considerará inolvidable. Sí, y traes también en el tintero una propuesta de una iniciativa que has titulado Ni una niña más, que consiste en crear un sistema de alertas y sanciones contra la violencia y venta de niñas por usos y costumbres. Esta está por presentarse, Natalia. Cuéntanos de qué se trata. Sí, Juan Carlos, creo yo que los legisladores y las legisladoras tenemos que tener una disciplina de contacto constante con la ciudadanía. Eso he hecho, ahorita a la fecha, a 2 años como legisladora, llevo alrededor de 170 reuniones con ciudadanía. Muchas de estas reuniones han sido en Miguel Alemán o en comunidades rurales y ahí hay una realidad que a veces no es tan clara para quienes vivimos aquí en el casco urbano y es la realidad de nuestras niñas rurales y sobre todo de nuestras niñas migrantes. Sí, efectivamente, la iniciativa sobre la deserción escolar ya la presenté, Juan Carlos, el sistema de alertas ya está presentada, esa iniciativa fue junto con el Fondo de Becas para Hijas e Hijos de Jornaleros Agrícolas. Ese fondo sí se creó, lo que está pendiente de crearse es este sistema de alertas, que es que si una niña no va a la escuela por 5 días seguidos o por 10 días durante un mes, inmediatamente se lance una alerta por parte de su maestra o de su maestro para que las autoridades de las escuelas vayan a buscarla. Y en el caso de no encontrar la alerta se suba a los sistemas DIF. ¿Por qué? Porque no es normal que una niña deje de ir a la escuela y en las áreas rurales y sobre todo en la comunidad migrante es muy probable que esta niña esté bajo situaciones de violencia, de abuso, de embarazo, de matrimonio forzado o que la niña haya sido sustraída o bien en esta misma dinámica de migración ya haya sido llevada a otra comunidad, que sería esto lo más positivo en medio de otras posibilidades que estarían ahí. Esta iniciativa ya se presentó, la que está trabajándose en este momento y en diálogo con las comunidades es la que tiene que ver con el matrimonio forzado o con la trata de niñas en ciertas comunidades por usos y costumbres. Esto sigue sucediendo. Tuve la oportunidad de platicar con una de estas niñas. Era un poco sorprendente cómo la niña había normalizado esta situación en su conversación, incluso no voy a decir el nombre ni nada, ni quiero satanizarlo, sencillamente mostrar lo que surge en el diálogo que tenemos los legisladores y las legisladoras en la comunidad. Observas conversaciones donde notas que se normaliza la situación. Esto como sociedad tenemos que observarlo, tenemos que normarlo, tenemos que legislarlo, porque tenemos que construir una red de protección a todas nuestras niñas y niños y sobre todo a quienes no observamos tanto como es esta realidad de la niñez rural y de la niñez migrante. Estaremos atentos a la presentación de esta iniciativa, Natalia Rivera. Muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos, buen día. Hasta pronto, es la diputada por Movimiento Ciudadano Natalia Rivera Grijalva. Reporte 100.